16:24 y lo que todos estábamos esperando es el segmento del CEARA, Centro de Estudios Económicos de la República Argentina, en la voz de Juan Pablo Enríquez, para charlar un rato acerca de esto de este acuerdo de precios, este salvaje confiscamiento de márgenes sagrados empresarios, esta venezualización de la República Argentina. No sé cómo titularlo, Juan Pablo. Bienvenido a Radio La Voz. ¿Cómo andas? No queremos ser Valenzuela. No queremos ser Valenzuela. Sobre las cartas la mesa. Sí, tal cual. Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien por ahí? Bien, che, bien, todo lindo. Bueno, semanas movidas, viste que la economía siempre nos da información para conversar, para charlar, para debatir. Ajá. Siempre en el centro del análisis un montón de cuestiones. Uh-huh. La última vez que tuvimos ocasión de hablar, me parece que charlamos sobre el nombramiento de Roberto Feletti. Uh-huh. Hola. Quizás fue uno de los mejores cimbronazos que dio la elección del 12 de septiembre para que el gobierno tome cartas en el asunto en un tema que no estaba pudiendo manejar, Uh-huh. que era justamente los precios. Uh-huh. Feletti reemplazó a Paula Español. Quizá Roberto tiene otra trayectoria en cuanto a experiencias de cambiarla en momentos difíciles. Uh-huh. Y llevó adelante primero el intento de hacer un acuerdo de precios, como ya se venía haciendo de hecho con estas grandes organizaciones, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Y luego generó el congelamiento de 1.432 precios ligados todos a los alimentos. Y esto estamos hablando de la resolución 50 hasta el 7 de enero de 2022, Uh-huh. ¿sí? Ajá. De esos precios que se congelaron, lograron determinar que casi 200 habían tenido en la primera quincena de octubre un incremento de hasta el 80%, ¿no? Con lo cual se tomaron medidas retroactivas al 1 de octubre. Uh-huh. Y ahí se generó obviamente una lógica tensión con los formadores de precios, que quizás son un actor central de nuestra economía que no están visibilizados, ¿no? Estamos hablando de Molinos Río de la Plata, Uh-huh. cuyo CEO es Pollo Pérez Compán, uno de los tipos más ricos de la Argentina. Claro. Estamos hablando de Arcor, a cargo justamente de Pagani. Pérez Compán también tiene una historia en lo que es la industria petrolera argentina. Exactamente, es un pero tipo también multimillonario. y es uno de los 5 más ricos de la Argentina, conjuntamente con Pagani, el dueño de Arcor, que también es uno de los más ricos de la Argentina. Y quiero destacar una investigación que hizo el portal El Destape Web ayer, Ajá. a cargo de Cristian Carrillo y de Ariel Jalad, en virtud de las ganancias estrepitosas que tuvieron las principales empresas que están ligadas justamente a la industria alimentaria. Estamos hablando Ajá. de Arcor, estamos hablando de Molinos Río de la Plata, los balances son sumamente públicos y se pueden acceder. Estamos hablando del grupo de Globo Copatel, me salió bien el apellido, y estamos hablando de Ledesma, ¿sí? De los Blaquier allá en el norte. Me asustaste, pensé que Tomás Ledesma. No, Tomás Ledesma, gracias a Dios, forma parte de otra perspectiva. Es de este lado, porque yo hablé con él ayer y me decía, me parece perfecto lo que han hecho. El Tommy Ledesma estaba re contento con el control de precios y después me dice que Ledesma está en contra, entonces yo no entendía nada, pero bueno, está bien. Ajá. Fíjate un dato central, el 74% de los productos en góndola lo monopolizan solamente 20 empresas, ¿no? ¿Qué cuestión? ¿No? Y lo mismo pasa con el tema de la distribución a través de los supermercados. Uh-huh. Está muy concentrado y es ahí donde creo que con muy buena perspectiva Roberto Feletti tomó esta medida que es de corto plazo, ¿no? Es una medida para generar los diagnósticos correspondientes, sobre todo para evitar, porque generalmente siempre a fin de año se dan grandes aumentos de precios, porque vienen las fiestas, porque ahora se está reactivando la economía. Entonces
estos conglomerados económicos lo que están tratando de hacer es quedarse con esa mayor rentabilidad. Obviamente siempre hacen lo mismo vía precios. Lo que propone Roberto Feletti es que sostengan los precios, pero como va a aumentar la demanda, aseguren esa rentabilidad vía cantidades, digamos. Obviamente que ellos quieren la ley de menores. Es muy difícil pelearse contra estos sectores porque tienen un poder de lobby mediático inmenso. Inclusive el sector de la oposición de Juntos por el Cambio, que ha sido votado por la gran mayoría de los argentinos en estas últimas elecciones, salió a cara descubierta a defender los intereses de los empresarios, y además haciendo mención como que el factor desencadenante de los procesos inflacionarios es la denominada monetización. Claro. Algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque en el 2019, el último año en el que ellos gobernaron, tuvieron prácticamente monetización cero y casi el 60% de inflación anual. Entonces, lo que se sostiene siempre desde la heterodoxia es que una de las causales principales de la inflación, por lo menos en Argentina, es justamente la concentración en pocas manos de los monopolios económicos, que en este caso trabajan sobre los alimentos, ¿no? Que es uno de los factores esenciales para nuestra población. Claro. Bueno, ¿hay algún tipo de porque habitualmente uno decía, y bueno, ¿qué querés? Que no aumente, si fíjate cómo sube el dólar, o bueno, nos castigó el tarifazo de electricidad. ¿Cómo andamos con estas cuestiones? Y justamente eso podría haber sido un argumento esgrimido en el periodo 2015-2019, pero las tarifas han estado prácticamente congeladas en estos años, y el dólar, si bien tuvo un aumento importante el año pasado, este año no tuvo casi oscilaciones, entonces no es justificativo para nada. Estaba leyendo algunos análisis de estos días que justamente uno de los datos en los que se amparaban estos empresarios era en que por ejemplo, tenían que importar mayor cantidad de insumos y había aumentado el dólar. Es mentira. Entonces, claro, lo que hace Feletti, lo que hace todo el nuevo equipo de la Secretaría de Comercio Interior en este proceso es ir estudiando la cadena de costos, ¿no? Yo creo que el Estado, así como tenemos que tener mayor control en los ingresos provenientes de exportaciones, que ahí es donde se van la gran cantidad de divisas, hay que controlar más la estructura de costos de las grandes empresas para evitar ese apoderamiento de recursos a través de precios, ¿no? Fíjense que ayer se dio el dato en el INDEC que la participación de los trabajadores en el salario es de 40%, ha caído en casi 5 años más del 10%, ¿no? Una locura, y eso se nota, y cómo se apropiaron estos sectores de esos salarios a través de los precios, ¿sí? Claro. Acá o se defienden los intereses de los trabajadores o se defienden los intereses de esa pequeña porción de empresarios que se apodera de la riqueza. Claro. Cada una de las porciones políticas de la Argentina ha dejado por sentado cuál es su postura en este caso. Bueno, entonces, en principio esto duraría hasta primeros días de enero, y a partir de ahí... Y a partir de ahí se propone que va a haber nuevas medidas, ¿no? Que están vinculadas justamente con el estudio que se está haciendo de las cadenas de valor, sobre todo para negociar acuerdos. Y acá creo que es central, porque ¿qué pasa hoy? Están amenazando con desabastecimiento, ¿no? Hay normativas que le dan facultades al gobierno para intervenir en caso de desabastecimiento, como es la ley de lealtad comercial, de defensa del consumidor, la ley de abastecimiento misma, que sostiene multas y clausura de los negocios. Acá es importante que no solamente, y lo está planteando Feletti a través de su nueva dependencia, que existan dependencias de comercio interior en todas las provincias, y que además las provincias y los municipios, así como en su momento fue, ¿te acordás del Mirar para Cuidar?, que después se transformó en Precios Cuidados, tomen un rol activo en el control de precios. Pero para esto también va a tener que haber no solamente una app o algo un poco más claro para poder controlar, porque el PDF que anda circulando es bastante poco práctico, y además la población en general va a tener que ver que se lleven adelante medidas y clausuras y multas a aquellos que no respetan justamente la nueva normativa establecida por el gobierno nacional. Ojalá se pueda poner un freno a estos sectores que son muy ambiciosos a costa justamente
del hambre de gran parte de nuestra población. Recordemos que la canasta básica total está en 70.000 pesos y en 30.000 la canasta básica alimentaria. Eso es lo que quiere reformar de alguna manera con estas medidas el flamante secretario de Comercio Interior. Increíble, porque hay intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires salieron a manifestarse en contra de esta medida del secretario de Comercio Interior, que no es la solución. Lo mismo hizo María Eugenia Vidal en el esta semana. Claro, lamentablemente hay un sector de la política en la Argentina que tiene el acompañamiento casi de la mitad de la población, pero que representa intereses de un porcentaje ínfimo. Entonces ahí hay una gran contradicción que seguramente demandará mucho trabajo de conciencia política y demás, pero que hoy con este tipo de temáticas y de discusiones queda muy en evidencia a qué sector defiende cada uno de los espacios políticos. Juan, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, nos volveremos a encontrar pronto. Un abrazo grande y buen fin de semana. En principio el próximo jueves. En principio el próximo jueves. Dale. Muchas gracias por la comunicación. Juan Pablo Enríquez, del Centro de Estudios Económicos de la República Argentina, CEARA,